Bien, vamos a ver si podemos respaldar lo anteriormente expuesto con este trabajo que es un poco más completo en base a parámetros, ¿no? Bien, espero que se esté viendo lo que está corriendo esta presentación. Bueno, Se ven. ya, gracias. Generalmente hay trabajos que son más complementarios que otros. Incluso esa tesis que va a defender y que estaba corrigiendo, veo algunas cosas que no están muy completas, pero sí hay otras en que después hace aplicación del control de estos parámetros que estamos viendo, que después lo vamos a ver porque no pude verlo muy bien en su trabajo, más que todo me fui a la parte formal. En la cuestión de producción de piso, habíamos dicho de que se desarrollaron dos métodos, el de vía seca y vía húmeda, que estamos viendo es una tecnología más actualizada. Entonces, incluso hasta los equipos, ¿no?, que se emplean. Ya entonces, es por eso de que vamos a ver cuál es la importancia que tiene la humedad. Por ejemplo, acá ya yo hablé para qué es el desfloculante, ¿no? Aquí muestra las especificaciones que tiene el desfloculante. Generalmente se los compro de la Argentina. Bueno, aquí habla del agua. Bueno, de las materias primas que vienen a ser el engobe, el esmalte, que le da las características en la superficie que tienen estos pisos. Bueno, aquí vemos lo que, cómo se procede, ¿no?, al carguío de las materias primas a las tolvas de alimentación. Y aquí están estos molinos. Pero igual no menciona la humedad de la barbotina. A ver, aquí aquí está. Este es el parámetro que usé ahí. ¿Ya? Usted quiere decirle que la barbotina va a salir por debajo del 50% de humedad y va a salir del proceso de atomización con este porcentaje, ¿no? Entonces, estos valores son los que en mi balance utilicé y es lo que estaba explicándole y les decía, vamos a sustentar para ver de dónde sale, pero es de aquí donde saqué. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, si no está claro, vamos a ver en el balance de materia. En el Excel. Bien, entonces esto implica de que la humedad con la que va a entrar acá al atomizado, a ver, vamos a ver dónde está el atomizado, acá, tiene que ser por debajo del 50%, ¿ya? Acá. Tiene que ser por debajo del 50%, como ustedes han visto. Y que aquí debe ser menor a 5.9, yo le he puesto 6. Entonces ahí está la importancia de la cantidad de agua que se va a adicionar acá a este molino, ¿no? Entonces podríamos establecer como parámetro acá, ¿ya?, de que la humedad que
debe salir acá la barbotina, debe ser menor a 50%. ¿Listo? Bueno, esto es lo que muchas veces menciono, de que si ustedes dan una planta de producción y están haciendo en la parte de control de proceso, estas variables son fundamentales: humedad, temperatura, eh, pureza que pueda tener el material, control de granulometría, que han visto en operaciones unitarias uno en la parte de reducción de tamaño y tamiza. Entonces, por eso es de que acá, por ejemplo, este porcentaje de acá de adición de agua respecto a la cantidad que entra es aquella que me permite estimar la cantidad y la humedad resultante de la barbotina obtenida a la salida del molino. Pongámosle 50. Quiere decir que estamos bien. Si le pongo 60, sigue cumpliendo. Vamos a quedar acá, ¿ya? Entonces, esta barbotina que pasa a través de un sistema de transporte, se produce un mezclado en las vascas. ¿Qué quiere decir el mezclado? El mezclado es nada más que una agitación de sólido. Existe una operación unitaria que lamentablemente ustedes no ven, que viene a ser el mezclado de líquidos y sólidos. El mezclado de líquidos es algo que generalmente se da en muchas fábricas. El mezclado de sólido es más específico para ciertos tipos de procesos. Por ejemplo, los albañiles que usan como mezclador un equipo, sin las cantidades que ellos van a mezclar de arena, cemento, usan un mezclador y ya no lo hacen en forma manual. Aquí, en este caso, algo similar ocurre. Pues tengo que cerrar la puerta y la ventana. Para reducir el ruido. Bien, entonces les decía de que acá se produce el mezclado para homogeneizar esa masa y se almacena en tanque, ¿ya? Lógicamente que para asegurar, digamos, la calidad que puedan tener esos sólidos, como son esféricos, en lo posible de cierta granulometría, como hemos visto, se procede a tamizar. El tamizado va a eliminar algunas partículas sólidas cuya granulometría no es adecuada, porque si ustedes ven, los pisos son bien finitos, ¿no? Entonces, se especifican ciertos micronajes de diámetro que deben tener las partículas que van a ingresar al atomizado. Se van considerando las pérdidas, ¿no? O sea, digamos, esta cantidad que se perdió acá en el almacenamiento, que es lo que queda en los tanques, se va restando. Acá lo mismo, esta cantidad que se pierde, que son 74 kilos, se resta esto y esta es la cantidad que ingresa al secador. Aquí, de que diga secador o que diga atomizado, está relacionado a que estas partículas se diseminan en forma fina o se pulverizan, podríamos decir, pero más que todo se dispersan, ¿ya? En estos equipos
Al igual como yo les decía, que al secar la leche que entra en forma líquida se dispersa en forma de partículas finitas que el aire se encarga de eliminar las moléculas de agua. Acá es algo similar. Entonces, como ustedes ven acá, ya nuevamente volví a colocar la especificación que hemos visto en esa presentación, ya, que debe tener por debajo del 50%. Bueno, en este caso, ya aquí, por ejemplo, sí, masa de sólido seco. Mm, voy a explicar más un ratito lo que es humedad base seca y lo que es la humedad base húmeda. Son dos conceptos muy importantes que están referidos a lo siguiente. A ver, vamos a hacer aquí un poquito. Ujú. No quiere salir las imágenes, vamos a degradarlo. Ver aquí. Un relleno de trama. Y este no puede servir. ¿Listo? Esos puntitos que ustedes ven, podemos asumir que son moléculas de agua, ¿ya? Donde podemos decir de que la masa total de esto son 2 kilos. De esta masa total se tiene una masa de agua igual a 0,3 kilogramos y la masa de sólido seco es igual a 1,7 kilogramos. Bien. Así que pasa. Ahora sí. ¿Cómo pueden calcular la humedad base seca que tiene este esquema que muestro? ¿Alguna idea? Nada.
basado en esto de acá que estoy copiando. ¿Cuál es la masa de agua y cuál es la masa de sólido seco? En este caso, ustedes tienen 2 kilos. Y la masa de sólido seco que tienen ustedes es 1.7. ¿Ya? Tengo en 0.3 acá, por decir. Y da esta humedad. La humedad base húmeda, que es este concepto de acá. De acuerdo a este dibujo, ustedes tienen 0.3 y tienen 2 kilos de masa total. Entonces, esas dos expresiones son las que en su vida profesional alguna vez lo van a ver. Y son muy importantes para los balances de materia. De ahí entonces de que es base para los estudios de cálculo en cuanto a determinación del agua que pueda estar presente en un material de estudio. Ustedes dirán si lo voy a aplicar, sí. He visto trabajos que al último acuden a mí y unos 2 o 3 trabajos, donde a veces no saben qué es húmeda base seca, porque lamentablemente hay temas que no están contemplados dentro de las operaciones unitarias que ustedes llevan. Entonces, el hecho de que yo acá les explique es para cubrir esas deficiencias. ¿Listo? Bien, en este balance de materia, por ejemplo, yo estoy determinando aquí la masa de agua que están presentes en esta masa que sale del tamizado y que ingresa acá. ¿Ya? Lógicamente que estos 64 kilos de agua se ha venido determinando en forma secuencial en esta tabla que acompaña el balance que se efectúa en el diagrama o gráfica. De tal manera que, por ejemplo, aquí, esta cantidad de esta materia que entró, entonces, que viene a ser esto, ¿ya? Se determina en base a los porcentajes que forman parte de estos componentes. ¿Ya? Es decir, de que estos porcentajes, por ejemplo, de arcilla, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, en primer lugar es 0.012 de esta cantidad. En cuestión de flocculante, en esta materia prima que se pierde es 0,1124 por esta cantidad. ¿Ya? Entonces, en cada una de ellas se va determinando las pérdidas que salen en esto, que suman 11.24. Lo que pasa y está presente en la cinta transportadora, que son estos componentes. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá, de lo que se pierde en esta parte del proceso, es decir, aquí el balance,
Ya este balance tenemos esta entrada y tenemos estas dos salidas. Entonces, esta entrada que suma 93.000 está compuesto de esta cantidad de arcilla y lo demás, ¿no? Lo que se pierde acá en P2, que son 9.37, es esto lo que se pierde y por diferencia de esto menos esto tenemos la cantidad que entra al molino, ¿ya? Donde habíamos dicho que la entrada al molino debe tener en lo posible una base húmeda inferior al 9%. Y tenemos que efectivamente esa materia que ingresa al molino está con 8.9. ¿Cómo se determina este 8.9? Ya. O sea, aquí podemos ver de que la masa de agua que está entrando es esta. Y como es base húmeda, el total es este. ¿Ya? Entonces, estamos con los parámetros adecuados para cumplir lo que pide el parámetro de humedad de alimentación al molino. Se cumple. Y esa cantidad es esta, ¿no? Entonces, esa cantidad que ingresa al molino, esta es su composición, pero aquí se está agregando agua. Y el agua debe cumplir esta base húmeda, que debe ser inferior a 50. Entonces, en este balance se asume como algo que uno puede estimar ya en función al valor que demos de porcentaje con respecto a la materia que ingresa al molino. Entonces, acá, por ejemplo, 0,6 de esta cantidad viene a ser 56.207 kilogramos de agua. ¿Listo? Entonces, acá en el molino, lo que se va a obtener son gránulos de una mezcla de la materia prima, que viene a ser arena, arcilla, flocculante, más el agua que se agregó, y se producen las partículas finas, ¿ya? Esas partículas finas son de mucha importancia para el proceso posterior, que va a incidir en la finura que va a tener los pisos. Esto de acá, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los que efectúan el análisis de control de calidad verifican los diámetros de granulometría a través de tamices Tyler en laboratorio. Vamos a ver eso un ratito para que se pueda comprender. A ver, ciclo atomizado, molino, aquí habla de los molinos, habla de la viscosidad, pero no la granulometría, un ratito. En este otro
Tampoco. Bueno, lamentablemente no habla de la granulometría. Bueno, pero es muy importante, ¿no? La granulometría de los polvos o por decir, de las masas obtenidas en esta molienda, ¿ya? Bueno, si seguimos adelante, acá. Bien, de forma similar acá, cuando entramos a hacer un análisis aquí, tenemos esta masa que ingresa, se consideran estas pérdidas que quedan adheridas en la superficie del molino, y esta es la cantidad que sale de barbotina. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí está la salida que viene a ser de lo que se pierde acá en el molino. Estos son los componentes, son 14,99, que prácticamente son 15 kilos, ¿ya? Y por diferencia, es decir, por diferencia de la cantidad que ingresa menos lo que se pierde, tenemos esto. Entonces, esta es la cantidad E que tiene esta composición y que son 149.872 kilos, que es esto. De esta cantidad de barbotina que va hacia el atomizador, habíamos visto de que se van produciendo ciertas pérdidas. Esto, P4, por ejemplo, está acá. F se determina por diferencia de esto menos esto, y esta es la cantidad de barbotina que entra a un tanque mezclador, después a las vascas que se conocen, ¿ya? Que en este caso P6 vienen a ser las pérdidas que se asumen, que se derivan a la masa que queda adherida en la superficie de los tanques de almacenamiento. Entonces, H, que es esto, ¿ya? Lógicamente que este H de acá, que es este valor, se obtiene por diferencia de los componentes de G menos los que se pierde en los tanques de almacenamiento. Es decir, G menos P6 me generan estos valores. Y estos valores que entran a los tamizadores, acá, nos importa, ¿no? Bien. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? En el atomizado, la finalidad es eliminar esa humedad. Ahí dice atomizado, pero como les digo, prácticamente es un secador donde fluye aire caliente, ¿ya? Entonces, ese proceso habíamos visto de que se efectúa en el siguiente equipo. Bien. Aquí estamos viendo los molinos de bola. Bueno, estos son los tanques donde yo les decía se agitan, posteriormente se tamizan. Una vez, digamos, de que se obtienen partículas más finas, en el atomizado hay que disminuir este contenido de humedad
a valores por debajo del 6%. Entonces, aquí este es el atomizador. En este atomizador tiene un flujo de aire caliente por la parte inferior, mientras que las partículas atomizadas, que son sólidos, que tienen 49% de humedad, se dispersan en toda esta área que tiene el tanque y entran en contacto, en contraflujo con aire caliente. Bien, y después viene un almacenamiento temporal, ¿no? Que es lo que se ve acá. Bien, por ejemplo, en este trabajo se puede observar lo que ustedes han visto ahí como fotografía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el 10, por ejemplo, que no se puede visualizar muy bien. El 10 viene a ser los tubos de aire caliente. Bueno, la verdad que yo no veo bien. De todas maneras, para mí, esta difusión que ustedes ven con celeste acá, vamos a aumentar el tamaño. Esto que ustedes ven acá, para mí esa es la difusión del aire caliente. ¿Ya? Entonces esas partículas entran con aire caliente y se disminuye la humedad. ¿Listo? Bien. Eso es lo que más o menos puede entenderse como parte de este proceso de atomizado. Bien, entonces la verdad que no sé si digo bien o mal. La verdad que este proceso, este balance, les va a ser tan fundamental para comprender la importancia que tienen las operaciones de secado. Bien, aquí es muy importante reducir este contenido de humedad porque después esta masa que sale va a ser prensada, va a llegar a tener una forma que van a tener la cerámica a través de la prensa. Bueno, posteriormente se almacena, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá, que está con amarillo, donde el resultado de humedad es 3,62. Por ejemplo, si el secador no estuviera trabajando de forma eficiente y solamente se evapora el 90%, llegamos a tener este valor. Entonces, eso implicaría en la vida real ver qué pasa con la temperatura del aire caliente y su volumen o su flujo. Eso es parte de un recálculo. Si fuese un 93%, estaríamos bien, quiere decir que hay conformidad con respecto a la humedad con la que sale el producto que ingresó a este secador. ¿Ya? Después se van asumiendo pérdidas en el transporte hacia el almacenamiento, en los hilos de pulmón, que son de almacenamiento de la masa que se va a transportar al prensado. Cada uno de estas etapas, como ustedes verán, están enlazadas a esas masas obtenidas. Por ejemplo, estos 89.692, de acuerdo a la secuencia que obtenemos acá,
¿ya? Se determina la composición de esta masa que sale como el polvo, ya con una humedad por debajo del 6%. Se consideran estas pérdidas y se van restando. O sea, esto no hay ningún problema, ¿no? Llegamos acá a M, que es la diferencia de esto menos esto. Estos son las composiciones obtenidas por diferencia. Lo mismo acá, se resta esta cantidad menos esto. Esto es lo que entra como materia que va a ser prensada para obtener lo que serán las baldosas o pisos de cerámica. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, seguimos todavía con este porcentaje de humedad. ¿Ya? Entonces, este proceso de prensado, que lo vamos a ver acá, bueno, estos son los tanques de almacenamiento temporal de los polvos obtenidos del atomizador. Y parece que no hay aquí está la máquina de prensado. Bueno, en los videos que habíamos visto, muestra equipo donde ya de entrada lo estampa y le da la forma, ¿no? Aquí en la fotografía se puede ver, ¿no? Cómo es lo que sostiene, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, la humedad sigue siendo la misma. Solamente hay un proceso de corte, nada más. A ver, vamos a ver en este otro. A ver si muestra acá. Gracias. Acá en el prensado vemos la máquina, ¿no? Un poco más, digamos, más completa, ¿no? La parte interna me imagino que deben ser como plancha, que convienen el tamaño que tienen la cerámica con las dimensiones dadas, ¿ya? Lógicamente son prensas hidráulicas, como se puede ver ahí. Bien, eso es en cuanto al proceso de prensado, dependiendo las dimensiones, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya yo hago el cálculo de las dimensiones. Acá son 51.000 piezas que están relacionadas a esta masa, ¿ya? Incluso considerando las pérdidas que se dan en la misma máquina que quedan adheridas, ¿no? Bueno, volvemos a ingresar de aquí a un minuto.